Hola a todos, hoy iniciamos el nuevo núcleo de la clase, que es el núcleo 3, que son las formas de contaminación. En este vamos a abordar todos los diferentes tipos y formas de contaminación que existen en el mundo, ¿sí? Y hoy vamos a iniciar con la contaminación hídrica. ¿Qué es en sí? Bueno, la contaminación hídrica nace a partir de los establecimientos humanos, ¿sí? Desde hace décadas, siglos, desde eones en la historia, ¿sí? Desde los egipcios y creo que un poco más para atrás, incluso los hombres de las cavernas, se cree, ¿sí? Ya que nuestros ríos y lagos y mares han recogido desde ese entonces eh, todas las basuras producidas por nosotros, por todas nuestras actividades humanas, ya que como nos hemos establecido, la raza humana nos hemos establecido cerca a cuerpos hídricos, ríos, lagos, mares, ¿sí? Para nuestro abastecimiento de comida, de agua, de actividades también recreativas, ¿sí? De actividades productivas, ¿sí? Eh, pues también hemos visto la manera en que hemos convertido nuestros ríos para eso. En aquel entonces, pues la población humana era muy poquita, ¿sí? Y la capacidad de purificación y depuración de las aguas, ¿sí? Era grandiosa. Hoy en día, como somos más, la regeneración de esta agua, la regeneración y la depuración de nuestros ríos ya no es la misma, primero. Ya hay una gran presión sobre nuestros ríos, sobre nuestros lagos, ¿sí? Y ya se hace necesario una ayuda extra que, por ejemplo, son las plantas de tratamientos de agua, ¿sí? Pero nuestras actividades siempre van a conllevar a que vamos a utilizar las cloacas más grandes que hay y son nuestros ríos o son nuestros lagos, dependiendo de la producción eh, industrial que esté cerca de estos lugares, ¿cierto? Hemos arrojado desechos químicos, pesticidas, orgánicos, desechos de metales pesados, toda clase de residuos radioactivos, toda clase de fuentes de calor también, ¿sí? Pero hemos llegado ya a un límite, vuelve y juega, por el número de personas que somos, a que estas aguas contaminadas pongan en peligro la salud tanto de las personas, ¿sí? de los seres humanos, como de las plantas y los animales de estos ecosistemas, ¿sí? Así que la contaminación del agua ha sido perdurable, como les dije, desde los asentamientos y va evolucionando a medida que la industrialización y el desarrollo económico de los lugares pues está haciendo su aporte y está haciendo crecimiento constante. Por ejemplo, como lo ven aquí en esta diapositiva, si ven bien, acá hay una refinería asentada en el borde de una zona costera, de una zona portuaria, ¿sí? Y esa refinería va a traer residuos, va a traer eh, escapes de algunos de estos materiales del petróleo, de la refinería, ¿sí? Gasolina, demás, aceites, que van a producir esta clase de contaminación que ven aquí en esta zona portuaria, ¿sí? Aguas sucias, negras, contaminadas, pesadas, difíciles de recuperar, ¿sí? Entonces todos los desechos de la gran industria, ¿sí? Pues van a contaminar estos lugares, estos ecosistemas y posiblemente no tengamos vida en estos estuarios o en estas zonas costeras, ¿sí? Entonces, ¿qué es la contaminación hídrica como tal? Es la introducción de cualquier agente químico, físico, biológico cuya presencia o acumulación tiene efectos nocivos en el entorno natural, en el ecosistema acuático, en la salud, en el bienestar de las personas y de los organismos que viven en ese sistema acuático, ¿sí? Cuando un agua está contaminada es porque hay agentes contaminantes que repercuten negativamente en su calidad, ¿sí? En sus características físicas y químicas, ¿sí? Y que obviamente no sirve para el consumo humano, sea para beber o sea para algunos usos específicos que puedan hacerse con esa agua, ¿sí? Obviamente tampoco es bueno para el bienestar de los ecosistemas y de los organismos que viven allí, ¿sí? ¿Y esto debido a qué? ¿Por qué es tan fácil contaminar el agua? ¿Sí? Es porque la molécula de hidrógeno que contiene, esas dos moléculas de hidrógeno, pues son altamente
volátiles, perdón, y ¿sí? pueden crear enlaces con todo el mundo, con todos los contaminantes, con todas las metales y demás elementos de la tabla química, ¿sí? Y hacer ácidos, hacer elementos básicos y demás. Y por eso se dice que el agua es el disolvente universal, porque allí se puede diluir cualquier cantidad de clases de químicos o de metales o alguna otra sustancia en la cual usted pueda diluir allí en el agua. ¿Qué alteraciones físicas y qué características físicas tiene el agua? ¿Sí? Porque esto va de la mano. Cuando uno hace un estudio de contaminación del agua, uno tiene una tablita, ¿sí? En la cual tiene las características físicas, ¿sí? Que son color, ¿sí? El tipo de color que tiene el agua, el olor y el sabor que ésta pueda tener, la temperatura que ésta tiene también, los materiales en suspensión dentro de, por ejemplo, un recipiente con esa agua de muestra. Entonces usted ve si el agua está muy turbia o está clarita o está oscura o demasiado oscura, ¿sí? Entonces ahí se ve los materiales en suspensión, que por lo general son arcillas, limos, arenas, ¿sí? Y demás materiales arenosos que puedan haber en ese lugar, la cantidad de radioactividad que tiene el agua, espuma, si hay espuma en esa muestra que usted tomó, entonces también espuma, o si usted está en un río, en una quebrada midiendo, entonces usted ve si hay espumas, ¿sí? Blanquitas, amarillitas, por encima de la corriente, ¿sí? La conductividad eléctrica del agua también es una de las características de alteraciones que más fácil se dan en el agua, ¿sí? Y todo esto se evalúa junto con las características químicas y sus alteraciones, ¿sí? ¿Cuál es el pH del agua? Que el pH del agua está entre 6.5 y 7, ¿sí? De nivel, ¿sí? Más arriba o más abajo de esos números, ¿sí? Es un agua ya contaminada, muy ácida, muy básica, y ahí se puede determinar un problema en la calidad del agua y en la calidad de vida que pueda existir allí, ¿sí? El oxígeno disuelto de esas aguas, la materia orgánica biodegradable que se mide como un DBO5, ¿sí? Que es la cantidad del oxígeno disuelto que hay en esa agua, ¿sí? Para que los microorganismos puedan hacer su oxidación aerobia, ¿sí? Los materiales oxidables, que es el DBQ, el otro término con el que se llama, ¿sí? Que es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los materiales contenidos en el agua, también se mide, ¿sí? Los niveles de nitrógeno y fósforo total, ¿sí? El agua contiene naturalmente unos niveles naturales, ¿sí? De nitrógeno y fósforo. Más allá de esos niveles se habla que el agua ya está muy contaminada y puedo incluso llegar a decir que se puede eutrofizar estas aguas o están eutrofizadas, ¿sí? Los compuestos orgánicos que estas puedan contener, los aceites, las grasas, metales, ¿sí? Que pueda contener estas aguas, ¿sí? Las cantidades de fenoles también que puedan contener estas aguas. Entonces empieza uno a mirar esas características, ya sea las físicas directamente en campo y estas químicas pues ya uno se las lleva al laboratorio. Algunas, por ejemplo, como el pH, se evalúan en campo con un diodo, ¿sí? Las otras sí ya se hacen evaluaciones en laboratorio y se mira esa calidad de agua y esas alteraciones químicas y físicas con más detenimiento, ¿sí? En un laboratorio para hacer una caracterización o un estudio de un cuerpo de agua, por ejemplo, ¿sí? Pero son importantes tenerlas en cuenta para poder saber la calidad de esa agua que se tiene. Las fuentes naturales son un tipo de fuentes, ¿sí? De contaminación. En las contaminaciones, por general, siempre va a haber una fuente natural y una fuente antropogénica. En las fuentes naturales de la contaminación de agua, pues van a ser los volcanes, ¿sí? Nuestros volcanes. Ya que ellos, pues, son naturales, están ahí, los hizo la madre naturaleza, y los subproductos que estos puedan tener, pues son contenidos de azufre, son aguas azufradas o las aguas minerales que se van escurriendo montaña arriba, montaña abajo, montaña abajo, que van haciendo el escurrimiento de estas aguas dependiendo de la configuración de las turberas, dependiendo de qué tipo
de zona montañosa es. Recuerden, por ejemplo, aquí en los páramos tenemos colchones de agua, que cuando es sequía, cuando tenemos época de sequía o época de pocas lluvias, esa agua acumulada ahí se va liberando poquito a poco por escorrentía baja, busca la quebradita y esas se llaman aguas minerales, por lo general, ¿sí? Son aguas naturales, son fuentes naturales, ¿sí? Son aguas muchas veces prístinas, ¿sí? O sea, no tienen ningún contaminante, solo el que caiga atmosféricamente a la montaña por la lluvia y pues se hacen unos tratamientos muy básicos de limpieza de esa agua, ¿sí? Tratamientos de agua para el consumo, ¿sí? El consumo o son las aguas que también explotan estas grandes compañías de gaseosas y que las ofrecen como aguas minerales. Entonces también ellos las tratan y las ofrecen como aguas minerales, pero son aguas naturales, prístinas y limpias, ¿sí? También algunas aguas de las oceánicas, ¿sí? Los glaciares, ¿sí? También son fuentes de aguas naturales, ¿sí? Dulce, ¿sí? Y pues que contienen también los contaminantes que hayan caído por precipitación, por lluvia, a estos lugares, ya sea por lluvia o por nieve o aguanieve, ¿sí? Y están contaminadas solo por eso, ¿sí? Pero son fuentes naturales de agua. Ahora bien, las fuentes antropogénicas, o sea, lo que el hombre produce, ¿sí? Son diversas, son muchas también, pero las principales las vamos a exponer aquí. La primera es la industrial. Las fuentes antropogénicas industriales, bueno, son las que desechan sin ningún tipo de planta de tratamiento, sin ningún tratamiento alguno, esas aguas directamente a los lagos y a los ríos. Punto. En algunos lugares, océanos también tienen tuberías que están en zonas portuarias y salen derechito no sé cuántos kilómetros a lo profundo, ¿sí? Largo y profundo, ¿sí? Y disponen esas aguas allí, ¿sí? Dependiendo. Afortunadamente hay países desarrollados que tienen políticas muy severas, muy fuertes con este tipo de desechos y les exigen a las industrias tener algún tratamiento de estas aguas, ya sea una planta de tratamiento de mediano o pequeño alcance, ¿sí? Con ciertos niveles de tratamientos de agua, ¿sí? Primario, secundario, pero con un tratamiento. Desafortunadamente, acá estamos muy atrasados todavía en ese tipo de cosas. Algunas compañías, pongo el ejemplo de Cueros Vélez, ¿sí? De Zapatos Vélez, ellos tienen su planta de tratamiento de aguas en su planta de curtimiento de cueros, ¿sí? Ellos tienen una, creo que hace tratamiento primario y secundario, pero es una planta que por lo menos está aliviando la carga de contaminantes de agua, ¿sí? A la quebrada en la que ellos disponen o el río en el que ellos disponen el agua final. Entonces es algo de un avance muy grande, ¿sí? Están las plantas de tratamiento municipales y actualmente hay una ley que los obliga a todas las capitales del país a tener una planta de tratamiento, una PETAR se llama así, para aliviar esa carga contaminante en las fuentes hídricas, ¿sí? Las fuentes industriales y los sectores industriales son diversos, ¿sí? Construcción, minería, energía, textiles, automotrices, navales, la siderurgia, las químicas orgánicas e inorgánicas, los fertilizantes, los plaguicidas, bueno, todas las actividades industriales conllevan un desecho, ¿sí? En este caso sería un desecho líquido, ¿sí? Que si no se trata, que si no se obliga a tratar, vamos a seguir con este problema de contaminación hídrica por mucho más tiempo y se va a llegar a un punto en que se va a hacer insostenible. Y sí, así se va a tener que obligar a estas compañías a tener una mini tratamiento, una mini planta, pero algo para que ayude a restar esa carga contaminante, ¿sí? Otra fuente son los vertidos urbanos, son nuestros desechos de nuestras casas, ¿sí? También incluidas ahí los industriales. Pero si miramos estas cifras que están aquí, ¿sí? 4.5 millones de metros cúbicos día de aguas residuales se producen en Colombia, ¿sí? De las cuales 90% son municipales, 10% son industriales, ¿sí? 102.600 metros cúbicos días de solo minerales, ¿sí?
Por poner un ejemplo, ¿sí? La industria cervecera, valdría la pena preguntar si Bavaria tiene una planta de tratamiento de aguas. Son 60.000 metros cúbicos diariamente, ¿sí? Se vierten estos desechos al río Bogotá, por ejemplo, porque la planta de Bavaria queda en Cundinamarca, entonces eso va a parar al río Bogotá o alguna otra quebrada que derecho va a dar a el río Magdalena, ¿sí? Y nuestros vertidos urbanos, pues no solo esto, sino también los de nuestras casas, conjuntos cerrados, ¿sí? Y demás, ¿sí? Entonces, son una gran cantidad de vertidos porque no es solo una casa, sino cientos o millones de casas, de apartamentos, que eso sí o sí va a parar a quebradas y de quebradas va a parar a nuestro río Magdalena, ¿sí? Nuestro río Magdalena que se cruza por 1, 2, 3, 10, 11 departamentos de nuestro país, o sea, Dios mío, cruza muchísima parte, ¿sí? Muchísimas otras quebradas, muchísimas poblaciones, y esa es nuestra tubería madre cloacal, ¿sí? Por ahí pasa la cantidad inmensa de residuos, ¿sí? El, el 60% de la contaminación de agua del país queda ahí en el río Magdalena y llega a los estuarios del Caribe, ¿sí? Y son tremendamente lindos los números. Entonces son muchas toneladas al año de contaminantes que van a parar en el río Magdalena y van a parar a nuestro Caribe colombiano, ¿sí? Aparte de eso, agréguele los sedimentos, aparte de eso, agréguele minerales y demás, ¿sí? Cosas que vienen contenidas allí. Otra de las fuentes de contaminación es la navegación ya sea marítima o fluvial, ¿sí? También por los vertidos de petróleo, sean accidentales o sean sin querer queriendo, como dicen, ¿sí? También hacen importantes daños ecológicos en estos ecosistemas, ¿sí? Los vertidos de petróleo han cobrado muchísimos daños ecológicos, incluso no recuerdo la fecha, pero el último grave que hubo fue en el Golfo de México, en esa planta petrolera de British Petroleum, de BP, que por una, según dice la película, no lo sé, pero hay una película sobre eso, una mala decisión del que estaba manejando la exploración, la extracción y el taladro, ¿sí? Fue el que provocó todo el daño que hubo, las muertes, el accidente y los traumas, y el daño ecológico tan grande que hubo en el Golfo de México. Y se tuvo que pagar una fuertecita cantidad para reparación de daños ecológicos y de víctimas, pero sí, sigue todavía ahí. Entonces, siguen más plataformas de estas marítimas funcionando, sacando petróleo y haciendo daño, porque una gotica de petróleo en el cualquier fuente de agua hace unos daños incalculables. La agricultura es otra de las fuentes de contaminación antropogénicas, muy grande. Recuerden lo que vieron en el documental de crecimiento poblacional, ¿sí? Que la agricultura y la ganadería son las que más agua toman para los cultivos, para los pastos, ¿sí? Y son 70% de todo el suministro de agua dulce, ¿sí? Entonces agréguele a eso que a ese 70% de suministro se le agregan fertilizantes, todos los biocidas, todos los pesticidas, ¿sí? Que eso por escurrimiento, ¿sí? Escorrentía, va a dar sí o sí o aguas subterráneas o va a dar a una quebrada y está un río y está el mar, ¿sí? Y pues va a producir un problema de contaminación aún más si no hay una manera ecológica o eficiente de manejo de cultivos, ¿sí? Es una que está en expansión. Como ven, un ejemplo de esos riegos de pesticidas es esta fotografía o estas otras fotografías, ¿sí? Todo eso va por escorrentía, escurrimiento, ¿sí? Aguas subterráneas. Y bueno, no me está contaminando solo aguas superficiales, sino también aguas subterráneas que están ahí para servirnos el día de mañana cuando ya no tengamos unas buenas fuentes y una buena calidad del agua de ellas, ¿sí? El 80% de los sedimentos finos de la agricultura, ¿sí? Llegan a los ríos, ¿sí? Son sedimentos, ¿sí?
Y obviamente pues esos sedimentos van cargados con esos contaminantes que les digo, los fertilizantes, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades agrícolas? Pues se puede decir que todas hacen parte como fuente de contaminación, ¿sí? La labranza, el arado, cuando se hacen esas lineecitas por donde meter o donde enterrar la semillita, pues eso mueve, ¿sí? Tierra al aire con contaminantes. Si se preparó antes y la mueven después, eso me está moviendo sedimentos y eso me va a llegar por difusión, ¿sí? Aérea, sí o sí a una fuente de agua, ¿sí? Los fertilizantes, el esparcimiento de los abonos, el esparcimiento de pesticidas, los alimentos de los animales que se pierden también y se mezclan con agua y también escurren, vuelve y juega, también eso hace daño. Los riegos, los drenajes, que por lo general son desvíos de quebradas, de humedales, que ¿para qué? Para que llegue al cultivo e inunde los cultivos, ¿sí? Ejemplo, el cultivo de arroz. Las limpiezas y desmontes de herbáceas o de plaguitas, de planticas que las consideran plagas, entonces eso también, porque eso por lo general o lo hacen manual o le echan algún pesticida, ¿sí? Algún biocida. La silvicultura, ¿sí? También es otra de las fuentes. La piscicultura también es otra de las fuentes que hay. Está en crecimiento eso, pero no se está teniendo en cuenta que el manejo de esos laguitos, dependiendo de la edad de los peces, pues requiere antibióticos, algunos fármacos para los peces, también algo para manejar la calidad del agua para que los peces, dependiendo de la especie, se me adapten a esa agua y puedan crecer, los desechos de los peces, ¿sí? Y que son lagos de un determinado tamaño que no va a tener un manejo natural como un río en donde pues esos desechos de los peces se van a mover fácilmente, ¿cierto? Pero aquí no, entonces esa acumulación de desechos también tienen que salir a una fuente final, ¿sí? A una quebrada, una tubería o un río, ¿sí? Para oxigenar el agua de los peces, entonces ahí va a haber un recambio de contaminantes que va también directo a una fuente hídrica natural, ¿sí? La minería hoy en día es una de las que también más hace daño, si bien, como ven en las fotos, está destruyendo selvas y ríos simplemente por extraer algunos gramos o kilogramos de oro, de algunos otros minerales, de coltán también es otro que se está extrayendo mucho en el Amazonas, y está ocasionando daños irreparables en el ecosistema debido al uso de algunos materiales que hacen que las aguas sean estériles, sean de colores fuertes, amarillosos o rojizos fuertes, o sea, gran cantidad de metales, esto quiere decir, ¿sí? Y pues obviamente me está generando problemas muy grandes con el mercurio, con el cianuro, que se está utilizando para extraer el oro de estos lugares. Vuelve y juega, gramitos o algunos kilogramos de oro, con las consecuencias de que está destrozando todo un ecosistema. Otro problema también de la minería, sea legal o ilegal, es el manejo de los pozos de estos contaminantes de metales pesados. Ya vimos lo que pasó con Brasil, creo que hace 2 años, o el año pasado, no, hace 2 años creo que fue, que dos pozos de la misma compañía minera, pero en diferentes lugares, o represas, ¿sí? No aguantaron más la presión del agua, estallaron, reventaron y ocasionaron avalanchas de aguas metálicas, de aguas sí, metálicas se puede decir, de aguas con contaminantes de metales fuertes, incluso se dice que producen cáncer, ¿sí? Y arrasaron con poblaciones, con carreteras, con bosque, con selva y hicieron un daño tremendamente difícil de reparar, que se va a necesitar muchísimos años para volver a regenerar esos ecosistemas y obviamente los caseríos y los lugares, los lugareños que vivían ahí. Bueno, aparte de estas fuentes antrópicas, ¿sí? Y fuentes naturales, pues también hay sustancias que contaminan el agua, ¿sí? Hay sustancias químicas inorgánicas que son sales, ácidos, metales, ¿sí? Mercurio, plomo, ¿sí? Cianuro, como estos que son los que más se utilizan en la minería.
Las sustancias radiactivas, como los isótopos radioactivos solubles que se utilizan en las plantas nucleares, ¿sí? Para la energía eléctrica, para la producción de energía eléctrica. La contaminación térmica por el cambio del agua caliente. En algunos también se puede decir, en algunas plantas necesitan refrigerantes, entonces esas aguas se ven con una energía muy fría, se puede decir, con una energía térmica muy fría, y también eso hace que se altere. Por lo general son los lagos los que están cerca a estas plantas, ¿sí? Algunos otros organismos o otras sustancias contaminantes son los microorganismos patógenos, ¿sí? Que son las bacterias, virus y protozoos que contienen las aguas, ¿sí? Las cuales transmiten enfermedades, diversos tipos de enfermedades, como el cólera, el tifus, las gastroenteritis, diferentes tipos de hepatitis, ¿sí? El paludismo, son enfermedades que se transmiten por aguas contaminadas, ¿sí? Aguas contaminadas de bacterias, ¿sí? Que tienen, o virus que tienen estas enfermedades y se pueden reproducir y mantener en el agua. Son de las que más matan personas, porque una gastroenteritis o una diarrea aguda, ¿sí? Puede matar a una persona en una semana, ¿sí? Adulta. A un niño dice que lo pueden matar en 3 o 4 días. Entonces son enfermedades que la OMS tiene fuertes campañas para ayudar a estas personas, sobre todo en países donde no cuentan con salubridad, o lugares de países que no cuentan con sistemas de salubridad o sistemas sanitarios eficientes para ellos. Nuestro país tiene casos como el Chocó, por ejemplo. Las zonas rurales de alta montaña también tienen estos problemas. Entonces, brindarles a ellos ayuda con sus sistemas de saneamiento, pues es importante para evitar que se pierdan vidas con este tipo de patógenos. Los desechos orgánicos son también algunas de las sustancias contaminantes. Nuestra comida, nuestros desechos de comida, o los desechos de la agricultura, de las vacas, pollos, cerdos, demás animales que se estén criando. Un mal manejo de estos desechos, ¿sí? Puede ocasionar que vaya directamente al agua, ¿sí? Un mal almacenamiento también de estos desechos puede ocasionar salidas o escurrimientos de estos desechos con patógenos, carga muy alta de patógenos como el E. coli o la salmonela, que pueden producir disentería o diarrea. Disentería es diarrea y vómito al tiempo, ¿sí? Y eso es desastroso para un humano, puede matarlo en días. Entonces, también un mal manejo de estos desechos puede causar daños, ¿sí? Y obviamente también un mal manejo de los desechos orgánicos en los rellenos sanitarios, ¿sí? Estas aguas, estos lixiviados de ellos, un mal manejo de estos lixiviados, pues vuelve y juega, tiene altas cantidades de bacterias aeróbicas y patógenos también, entonces puede ocasionar un problema grande de salud. Y también, por ejemplo, como lo dice nuestro párrafo, pues agota el oxígeno de cuerpos de agua, ¿sí? Entonces también me va a producir un problema grande en el nivel de dBq y dBO de los cuerpos de agua, ¿sí? Los compuestos inorgánicos, pues que son los que nosotros creamos de la petroquímica por lo general, también la farmacéutica, también recreacionales, ¿sí? Entonces están aquí el petróleo, la gasolina, los plásticos, los disolventes, los detergentes, los limpiadores de piso, también las cremas de mano, maquillaje, champús, todo lo que utilizamos para oler rico, vernos bonitos, ¿sí? Y para que la casa se vea bonita, limpia y ordenada, entra ahí, ¿sí? Vuelve y juega, repito, los fármacos también entran aquí. Todos los medicamentos que nosotros nos tomamos se depuran a través de del hígado a los riñones orina, y estos van a la tubería y obviamente se mezclan con aguas residuales que son muy difíciles de tratar. Este tipo de elementos, hay estudios y está dentro de la nube, chicos. Les dejé un estudio de plantas de tratamiento, ¿sí? En el que evaluaron plantas de tratamiento de diferentes países, y la carga de fármacos recreacionales, o sea, marihuana, cocaína, anfetaminas, heroína,
dentro de estas aguas, ¿sí? Hay problemas en algunas plantas de tratamiento para tratar esos tipos de químicos, a veces se quedan corticas, entonces necesitan incluir tipos de tratamientos secundarios o terciarios con tecnología un poco más avanzada para que esas aguas al final del proceso quede limpia, ¿sí? Y se pueda utilizar para otro tipo de actividades, por lo general son industriales o ganaderas, ¿sí? O de agricultura, pero muy muy bien limpias, eh, para poder seguir con el uso de esa agua, ¿sí? De hecho, se está haciendo un llamado a mirar otro tipo de tratamiento, se habla de tratamiento de cuarta generación, para que esa parte de esa agua se pueda volver a reutilizar en tuberías domésticas y se pueda utilizar de nuevo para el uso de bebida, ¿sí? De humanos y cocinar y todo lo demás, ¿cierto? Los sedimentos y materiales suspendidos son otro tipo de sustancias contaminantes. Como les dije anteriormente, la remoción de material en la agricultura, ¿sí? La escorrentía, escurrimiento y demás de agua con sedimentos, agua con tierra, ¿sí? Pues eso va a parar sí o sí al río, a un río grande, ¿sí? Por ejemplo el que tenemos aquí. Y este va a parar sí o sí a una desembocadura con el mar. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Esta es una foto eh, muy linda de los tres países, ¿sí? Uruguay, Argentina, ¿sí? Y Brasil, donde se desemboca el gran río, ¿sí? Y es el río Paraná, no me acuerdo el nombre del río en este momento, me disculpan, y se ve toda la gran carga de sedimentos que tiene en él. Esta carga de sedimentos produce algo que se llama turbidez, ¿sí? Y esa turbidez va a dificultar la vida de algunos organismos, en especial el fitoplancton. Recuerden en cadenas alimenticias, ¿sí? Que el fitoplancton, las bacterias, pero luego es el fitoplancton, el primero en la cadena de producción de vida acuática, ¿sí? Sin fitoplancton no hay vida en ningún lado, ni en un río, ni en un lago, ni en un océano, ni en un mar, ¿sí? Entonces eso se va a dañar la primera cadena, el primer eslabón de la cadena alimenticia, y sin ese primer eslabón, ¿sí? Vamos a tener problemas, ¿sí? Y pues va a ser un agua con alto contenido de problemas, ¿sí? De características fallidas cuando se vaya a evaluar, ¿sí? ¿Por qué va a pasar eso? Es porque esa arenita no me va a dejar pasar la luz solar, ¿sí? ¿Sí? Hacia el fondo del río o del lago, ¿sí? Y pues no me va a crecer vida y no me va a poder el fitoplancton obtener la luz solar necesaria para hacer la fotosíntesis, reproducirse, ¿sí? Crear, hacer el intercambio de oxígeno, ¿sí? Carbono y demás. Entonces me va a poder producir un problema grandísimo en ese lugar. Entonces es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo, y esto es por la agricultura, sí o sí. La eutrofización, cambiando un poco, es una de las consecuencias graves de toda la contaminación. Parte también puede ser por sedimentos y parte también por el gran exceso de uso de los fertilizantes. Los fertilizantes tienen dos nutrientes principales, que son el nitrógeno y el fósforo, ¿sí? Estos, vuelve y juega, van a estar alojados en los alimentos o van a estar directamente alojados en las aguas que escurrieron de las cultivos, ¿sí? Que se pudieron lixiviar, escurrir y demás, hacia las quebradas, ríos y mares, o a llegar también antes del mar a un lago, y desde el lago, ¿sí? La salida del agua va a ser hacia otro río, otra quebrada, y de ahí al mar. En fin, ¿qué es la eutrofización? Es el enriquecimiento de nutrientes del agua. ¿Por qué? Por sobreexceso de nitrógeno y fósforo, ¿sí? Si bien la eutrofización se da de forma natural, ¿cómo natural? Pues por ciclos, ¿sí? Ciclos de lluvia, acompañado de ciclos de nutrientes o de ciclo de vida que hay en el lugar, en el lago. Por lo general se da más que todo en lagos, pero también se puede dar en ríos, ¿sí? Digámoslo así, pasó un obstáculo, un desvío del río, entonces hubo un problema de movimiento de agua, ¿sí? Y eso me va a producir, bueno, que la vida ahí se me empiece a limitar,
¿cierto? Entonces empieza a secarse el río naturalmente o el lago naturalmente, ¿listo? Y pues pasó naturalmente. Pero para eso, pues tiene que pasar eventos grandes porque desviar un río o que haya una sequía extrema o que haya un cambio climático extremo y bueno, listo, pasó, ¿cierto? Pero la que no es, por ejemplo, lo que les muestro aquí, me devuelve un poco, ¿sí? El lago estuvo, ¿sí? Se va creando el lago geológicamente, ¿cierto? Se va creando vida dentro del lago, ¿sí? Pero, digamos, pasó un evento, ¿sí? En el que el lago ya dejó de recibir cierta cantidad de agua, ¿sí? O la vida de las plantas crecieron aceleradamente, se reprodujeron y crecieron aceleradamente y se fue dando una sucesión secundaria, ¿sí? Aquí, ¿sí? O también una sucesión primaria, dependiendo del tiempo que esto esté pasando, ¿sí? Y bueno, se convirtió en un pantano, se convirtió en un humedal, ¿sí? Y fue algo natural, pero porque pasó solito, ¿sí? Nadie lo empujó. Nosotros estamos eutrofizando, nuestra vida acuática, nuestros lagos y nuestros ríos. ¿Por qué? Porque le estamos virtiendo de todo a nuestras aguas y a nuestros ríos, pero principalmente nitrógeno y fósforo en exceso, ¿sí? Acuérdense que dentro de la lista de características y alteraciones del agua, ¿sí? Químicas del agua, está el nitrógeno total y el fósforo total, que es algo normal por ciclos biogeoquímicos que hay en el agua, normal, ¿sí? Pero nos estamos pasando y llevamos 50 años metiéndole a esto fertilizantes a la lata, cambiando los suelos, cambiando la química de los suelos con ellos y con esto también la química del agua, ¿sí? Y alterándolo todo. Las principales fuentes de eutrofización que son de origen humano son los vertidos urbanos, de los que ya hablamos, ¿sí? Y los vertidos ganaderos y agrícolas, de los que ya tocamos, ¿sí? Para no extendernos. Esos son los que están destruyendo el agua y haciendo que se eutrofice el agua, ¿sí? ¿Por qué el nitrógeno? Porque los últimos 20 o 30 años, yo creo que ya le podemos agregar un poquito más, 40, 50, hemos excedido la producción de fertilizantes, hemos excedido el añadido de fertilizantes en nuestros campos. De hecho, muchos campesinos hablan de que la tierra cambió en un antes y un después. Antes ellos podían dejar que la tierra solita generara, ¿sí? Se regenerara, produjera solita, se fertilizara, pero cuando le agregaron fertilizantes que para mayor producción, ya no hubo un antes, se les dañó, ya no pueden, o sea, la tierra ya se acostumbró y se volvió adicta a los fertilizantes. Entonces es necesario sí o sí utilizarlos. Entonces ahí empieza un problema, ¿sí? Hay un 30% de uso del nitrógeno elevado, ¿sí? En nuestro planeta. Y ese 30% también llega a la atmósfera por ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Entonces también estamos contribuyendo a las emisiones de nitrógeno en la atmósfera por esa sobre uso de nitrógeno en nuestros cultivos, ¿sí? El fósforo también es otro que está en exceso, pero en parte por cultivos y en parte por el uso de detergentes, ¿sí? Porque hay muchos detergentes que contienen algo que se llama tripolifosfato sódico, que todavía se está utilizando, y que tiene un 16% en peso de fósforo, eso es muy alto. El fósforo es muy difícil el de extraer, entonces para que tenga ese peso de fósforo puede ser difícil, o sea, es algo que es muy costoso también, ¿sí? Por eso es importante el uso de detergentes con carga de fósforo menor, o sea, que no haga mucha espuma en la lavadora, ¿sí? Si el detergente hace mucha espuma en la lavadora es porque contiene mucho fósforo también, ¿sí? Entonces, ojo con el uso de esto. Y también ojo pues, con lavar constantemente la ropa, ¿sí? Sí se recomienda tener un uso moderado de esto, de la lavadora. Un ejemplo dramático que se está viendo actualmente de la eutrofización es el lago Chad en Nigeria. Como ven en la fotografía, hay una progresión, ¿sí? Del de 73 al 2013. No he conseguido la última fotografía, pero dicen que es más verde que azul. Entonces,
ven que se está dando progresivamente. El lago Chad llegan los residuos de la agricultura de Nigeria, ¿sí? Y mire que tienen una salida por aquí, el otro que el río que tiene de salida. Entonces, esta agua que está saliendo, creo que es muy poquita, ha disminuido a lo largo, ¿sí? De estos años. Entonces, ese es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo son los embalses de Venezuela, ¿sí? Que también se secaron completamente porque hubo una eutrofización por un mal manejo de, del agua allí. No hubo un buen manejo de los embalses, entonces dejaron que las plantas crecieran descontroladamente y bueno, se terminó el embalse, ¿sí? Y era un problema que también estaba pasando con el lago La Esmeralda de la Checa, en la vereda de La Esmeralda. Entonces es algo muy delicado que es muy difícil de manejar. ¿Qué se requiere para bajarle un poco a la eutrofización? Bueno, plantas de depuradoras de agua o petares, ¿sí? Para que traten el agua de una manera tal de que, bueno, se le bajen los niveles tanto de químicos como de carga biológica en el agua, ¿sí? Que en la agricultura se maneje los desechos de los animales muy bien, ¿sí? Para que no haya fugas eh, diluidas, ¿sí? De los estiércoles, un buen manejo y eficiente tanto de las prácticas de cultivo, ¿sí? Prácticas de cultivo como los fertilizantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos están produciendo emisiones altas de nitrógeno orgánico a la atmósfera, ¿sí? Puede ser en nitrógeno orgánico o en forma de amoníaco. ¿Sí? Entonces también, al hacer unas buenas prácticas de cultivo, ¿sí? Buen uso de fertilizantes, pues se van a reducir las emisiones de nitrógenos. Bueno, las contaminaciones en los mares y en los ríos son diversas, son un problema entonces ya muy grave, ya como consecuencia final, ¿sí? De todas estas sustancias y todas estas fuentes, pues son el 80% de carga que hay allí, es de lo que se desemboca en los estuarios principalmente, de todo el caminito del río hasta los estuarios, hasta la desembocadura con el mar. Son cargas de toda clase de contaminantes, de toda clase de organismos y químicos que hay allí, ¿sí? Y bueno, dañan en esas áreas, en esos estuarios, la vida marina, que es importante también para las poblaciones costeras, ¿sí? Porque vive una gran cantidad de moluscos, peces y crustáceos, ¿sí? De los cuales dependen muchas familias para vivir en algunas zonas, ¿sí? Y también lo que está produciendo gran presión en la vida, primero en los ríos antes de llegar a la vida marina, ¿sí? Pero es prácticamente los mismos organismos, porque también se van moviendo con el río en muchas ocasiones. ¿Qué organismos? Pues 37% de peces de agua dulce, ¿sí? 67% de especies de moluscos, el 52% de crustáceos, 40% de anfibios, ¿sí? Muchas aves, muchas plantas, ¿sí? 50% de humedales se están perdiendo también por desvío de sus aguas o están secándolos, recuerden biomas, ¿sí? Están secando los humedales porque es para o poner ahí las plantaciones o para desviar sus aguas hacia algún cultivo aledaño. Entonces también se está deteriorando la vida de los humedales y recuerden que los necesitamos para suministro de agua. Otro problema, otra consecuencia son los embalses, ¿sí? El 60% de los grandes ríos del mundo han sido desviados y han sido fragmentados para hacer embalses para hidroeléctricas, ¿sí? Lo que hace que los patrones migratorios de muchas especies cambien, muchas especies de peces, ¿sí? De aves, sobre todo de anfibios, cambien. Recuerden el problema que tenemos en Hidroituango tan tremendo, las consecuencias que eso está trayendo para las comunidades río abajo del Cauca, ¿sí? El río Cauca, ¿sí? Se está cambiando absolutamente su vida y esas aguas, la verdad, cuando salen del embalse no son de la mejor calidad porque están siendo retenidas sin oxígeno aquí, simplemente retenidas. Llegan ahí, se bloquean y van saliendo por unos ciertos chorritos, esto es porque están liberando el exceso, pero se sabe que son metros cúbicos muy cortos, que se quedan muy cortos para que el río abajo pueda regenerarse y tener una buena calidad.
de agua y de ecosistema para la vida que vive allí, ¿sí? De ecosistema. Entonces, es uno de los problemas grandes que hay. Más sin embargo, hay algunos países europeos que están destruyendo estos embalses que ya construyeron hace mucho tiempo y están haciendo una recuperación y restauración de sus ríos muy importante porque se dieron cuenta que la embarraron, ¿sí? Entonces están haciendo el cambio. El otro problema o consecuencia de la contaminación es la sedimentación. Son excesos de arena, de arcillas, de limos, mejor dicho, exceso de tierra, pongámoslo en ese término coloquial, ¿sí? Que se ha transportado río abajo, ¿sí? ¿Cierto? Que ha transportado y que ha desembocado de toda clase de cultivos, de cada clase de actividades, ¿sí? Porque todo tiene tierra, ¿sí? Todo se arrastra tierra, incluso las aguas de nuestras calles, así las barran todas las mañanas. Tiene todo el resto del día para que siga cayendo tierra y si llueve, pues ahí se arrastra la tierra por la tubería, ¿sí? No hay una división de tuberías de las residuales versus las de lluvias, ¿sí? En las ciudades, muy poquitas las tienen. Entonces, incluso las aguas de lluvia son más contaminadas, ¿sí? Por los sedimentos que tienen que las residuales. Llegan a esos niveles. Entonces, pues, también se hace necesario ese tipo de estructura en las ciudades, ¿sí? Y esos sedimentos, vuelven y juegan, pues, dañan la navegabilidad de los ríos. Ejemplo, el río Magdalena, y lo van a ver en el documental, tiene un gran problema de sedimentación y han licitado y licitado y licitado 1000 veces para dragar el río y para que sea una de las alternativas de movilidad de la industria en el país. Entonces es un gran problema. La otra consecuencia, y esta es directamente de la minería, son los metales pesados, ¿sí? Son difíciles de recuperar estas aguas, necesitan mucho proceso. Se han hecho muchas investigaciones con bacterias que hay unas que pueden metabolizar este tipo de metales y bueno, generan una de las alternativas de tratamiento de agua en algunas mineras. Lo he leído que lo hacen mucho en España y en Europa, en otros países europeos, pero solo es allá. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con los metales pesados de la minería acá? En Colombia, por ejemplo, que tenemos muchas empresas de minería de oro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa frente a esa carga contaminante de estas empresas? ¿Sí? Como los sostiene aquí Semana, el mercurio es una de las grandes amenazas que hay. Dentro de, digamos, el grupo de las personas legales o ilegales que están explotando oro. Muchas de ellas ya tienen consecuencias fuertes del uso del mercurio, tienen cáncer, problemas nerviosos, e incluso ya han muerto muchas porque utilizan eso para que se reactive y se vea el oro en el agua y es peligrosísimo. O sea, no es, y la carga que tienen nuestros ríos acá en Sudamérica, en Bolivia, Ecuador y Perú, puedo agregar ahí también Brasil, es tremenda. Entonces es un problema con un alto impacto y con un, digamos, difícil manejo de tratamiento, ¿sí? Consecuencias en la salud, pues había hablado desde los patógenos, pues diferentes tipos de enfermedades que se relacionan con el agua. También está demostrado que algunos animales marinos, ¿sí? Ya están contaminados con algunos metales, con plásticos en sus organismos también, ¿sí? Entonces digamos que nuestra cadena alimentaria o la gente que se alimenta de estos organismos se están viendo perjudicados porque ya están contaminados, ya sea de plástico o metales como el mercurio. Se ha descubierto que hay peces de río que ya tienen como el bagre, diferentes tipos de bagre, tienen mercurio en su sistema, en su carne y es contaminado. Entonces no se puede consumir porque estás comiendo mercurio en carne. Entonces también es un problema, también como fuente de alimentación es un problema. Los plásticos también es un problema y obviamente el agua que puede estar contaminada por los patógenos de los que ya les hablé, ¿sí? Algunos datos de la OMS así rapiditos para tomar y que más me parecen impactantes es que 2.000 millones de personas se abastecen de una fuente de agua potable que está contaminada por heces. Heces de personas, heces de vacas, de pollo, de cualquier clase de animalito que haya alrededor, heces, ¿sí? Y eso tiene patógenos, eso tiene bacterias o tiene virus que
produce enfermedades graves. Como dice ahí, 502.000 muertes de diarrea al año, estima la OMS, ocurren por aguas contaminadas, ¿sí? Hablan que para dentro de 5 años, estamos en el 2020, dentro de 5 años, la mitad de la población vivirá en zonas de escasez de agua. Recuerden el comentario del compañero que habló de cómo le tocaba el racionar el agua en Tumaco, ¿sí? Bueno, tenemos acá en nuestro país también lugares dentro de eso que no van a tener agua entonces para el 2025 y que van a hacer para su salubridad, ¿sí? Para su subsistencia, ¿sí? Y este otro dato que me parece impactante, que es el países de ingresos bajos y medios, ¿sí? 38% de estos carecen de fuentes de agua, ¿sí? 19 de saneamiento mejorado, o sea, de tuberías de sacada de los residuos sólidos y líquidos, ¿sí? 35% de ellos no tienen agua o jabón para lavarse las manos. Y ahí es cuando uno dice, ¿y en estos templos de pandemia qué? ¿Cómo harán entonces? Ahí lo ponen a uno a pensar, muchachos. Para cerrar esta última proyección, y es eso de los que estábamos hablando, y es esas aguas contaminadas por heces, ¿sí? Hay que pensar cómo es el sistema de acueducto aguas arriba en una montaña, ¿sí? Desde la finquita más arriba, y va bajando la quebradita, ¿sí? Porque por lo general esas quebraditas son tomadas tanto fuente hídrica de una finquita montaña arriba, pero también montaña abajo de otra finquita, ¿sí? Y si esas mismas quebraditas es la cloaca de la quebrada de la finca montaña arriba, entonces ¿cómo es la calidad del agua para los que están abajo? Ahí está la inquietud. Y ahí es cuando tenemos que pensar en soluciones, ¿sí? Hay petares pequeñas para las zonas rurales, pero no están siendo muy bien aceptadas por los costos, por los compromisos. Entonces, y hay zonas rurales en las que definitivamente, pues económicamente no se puede pagar este tipo de cosas. Entonces ahí es cuando hay que pensar qué solución podemos brindarle, así sea de casa en casa, para que limpien su agua, ¿sí? Antes de tomarla y después, o sea, cuando ya la arrojan, cuando la desechan. Entonces, queda para pensar eso. Muchas gracias, chicos, por la atención. Espero que entiendan la explicación del tema. Y bueno, que tengan un buen día.